Bueno, muy bien. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, muy bien y muy agradecido de estar acá. Me alegro. Bueno, hay muchos temas para hablar. Te están pasando un montón de cosas en poco tiempo, ¿no? Decime cómo empezás con esto de la fotografía submarina primero. Bien, bueno, sí, últimamente yo ya creo que es como que va pasando todo en cámara rápida, todo lo que va pasando, porque todos los sueños, lo que me iba imaginando, están sucediendo. Entonces yo ahora creo que estoy en una etapa en la que me permito como soñar y van llegando esos sueños a hacerse realidad. Y cuando me preguntan si me preguntan esto hace 4 años, ¿no? ¿Cómo empecé con la fotografía submarina? Nunca hubiese pensado ni llegar a ser fotógrafo submarino, porque no sabía ni que existía como esa profesión, ¿no? Yo los miraba como astronautas quizás, como esos que van a la Luna o a Marte, que son unos pocos. Para mí entrar en el océano, también entraron unos pocos, ¿no? No sabía que existían ni cursos de buceo, ni que existía también que la carrera de biología marina estaba como muy asociada al océano. Es como que estaba muy lejano todo para mí. Yo nací en San Miguel, provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el mar más cercano queda a 500 kilómetros, como sabemos, Mar del Plata. Y es un mar que, bueno, iba de vacaciones mucho, pero no es un mar en el que se pueda bucear. Entonces yo pensaba, si quiero iniciarme en la fotografía submarina, ¿cómo hago? Me meto un poco más adentro y me meto con unas gafas y con una cámara y registro lo que hay, pero ahí en Mar del Plata no se veía mucho. Entonces para mí era un sueño muy lejano. Y entonces a los 19, cuando yo empecé a estudiar marketing, publicidad, cine, arte y redacción, empecé a anotarme en cursos. Ahí fue que mandaban avisos de trabajo todo el tiempo acerca de diferentes ofertas laborales en todo el mundo. Y yo los no ya lo tenía, yo los no ya lo tenía, ¿no? Yo mandaba a todos lados con tal de que después quizás podía elegir, pero los no ya los tenía de entrada. Entonces digo, ¿para qué no voy a mandar acá a este lugar? Y ahí fue que buscaban un fotógrafo submarino y alguien que administrara las redes sociales. Y yo tenía experiencia administrando redes sociales y en fotografía, no submarina, nunca había buceado de hecho. Pero sí tenía muchas ganas y en la entrevista les expresé realmente las ganas que tenía de poder entrar. Y entre más de 1000 personas, seleccionaron a 3 para una entrevista y de las 3 quedaba una. Y esa una fui yo, y ahí fue donde empieza un poco mi trayectoria como fotógrafo submarino, más yendo como más a la práctica. Esto fue en Cozumel, ¿no? En Así en México. Cozumel, cuando tenía 19, recién salía de la secundaria yo. Ahora es verdad, dijeron por ahí que vos cuando eras chico y que ibas a Mar del Plata, ¿le tenías miedo al agua? Y sí, porque yo, mira, tengo una foto también donde tengo, viste, cuando vas a natación, te dan como un diploma, y que viste que creo que no sé los niveles bien cómo son, pero son como mojarra, delfín, tiburón, viste, como que mientras, Sí. por ejemplo, delfín o tiburón eran como los que nadaban re bien, mojarra era de alguna manera el que participó, ni siquiera el que nadaba. Y a mí me habían dado el de mojarra. O sea, imagínate, yo en el agua no era mucho mi ámbito, ¿no? Más porque en mi familia también nadie se metía mucho. Entonces sí, cuando iba a Mar del Plata de chico, más que no se ve para abajo que hay, sí quizás me daba un poco de miedo ahí e incertidumbre qué es lo que había ahí abajo. Pero a medida que después fui conociendo, ahí fui perdiendo el miedo, ¿no? Sí, bueno, y después de tu experiencia ahí en Cozumel, ¿te enseñaron buceo y también a sacar fotos? ¿Te dieron ellos un equipo? ¿Cómo fue? Bueno, ahí en Cozumel, claro, yo nunca había buceado, yo la única práctica que tenía bajo el agua era haber hecho snorkel y muy turístico. Y acá era todo lo contrario, era más buceo más científico, más con una cámara. Y al principio sí fue muy frustrante para mí porque, claro, yo era fotógrafo, pero en la tierra, y tenía que bucear y mezclarlo, la fotografía con el buceo. Y para mí fue un reto muy difícil porque al principio, como yo no tenía muy buen nivel de buceo, no tenía buena estabilidad. Entonces, por más de que yo quería sacar una buena foto, no iba a salir bien porque mi nivel de buceo no era bueno. Entonces ahí me enseñaron a bucear hasta Dive Master, una de las posiciones más altas antes de instructor de buceo. Entonces dije, bueno, primero voy a aprender a bucear bien para poder adecuarme a ese medio con mi cámara y volver de vuelta a mi medio. Porque si quiero hacer los dos juntos, no voy a poder llegar al resultado que yo quería nunca. Entonces ahí fue que empecé a bucear, empecé a sumar más inmersiones y empecé a sentirme más cómodo en el ambiente, en el agua en este caso, en el océano. Y ahí fue que, bueno, empecé a sacar fotos, empecé a sacar videos también, y se lo empezaba a mandar a biólogos y a científicos ahí también. Entonces ahí también fui abriendo como otra de las ramas ahí más importantes en mi carrera, que era no solo ser fotógrafo, sino también poder mezclarlo con un mensaje mucho más fuerte, porque si no es como, uy, mirá qué lindo tiburón, o mirá qué linda ballena, o solo como las fotos que vemos acá.
No, yo quería dar un mensaje más fuerte. Y ahí es donde lo mezclo con la ciencia. Y ahí me empiezo a meter con más científicos, con biólogos, a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y esta ballena? ¿Y este tiburón? ¿Y estas medusas? Y entonces me empezaban a mandar capaz papers muy grandes, que estaban muy interesantes, pero sinceramente la gente no los iba a leer, ¿no? Entonces yo quería acercarle esos papers a lenguaje un poco más inclusivo, como más a que la gente lo pueda digerir mucho más rápido. Y entonces ahí fue que a través de las redes sociales empecé a subir las fotos con datos científicos y después con activismo también para que la gente pueda formar parte acerca de lo que está viendo. Y ahí fue que, bueno, estoy como de alguna manera encontrándome con una versión de mí mucho más cómoda en la que me siento, ¿no? Siendo yo mismo. Sí, bueno, en uno de esos posteos, que es ahí donde te conozco, vos promocionás unas fotos para un concurso que era en España, ¿no? Contame un Sí. poco esa experiencia. Bueno, ahí también, esto fue en 2022, también estaba, bueno, como todos saben, la pandemia al principio como que pegó duro, porque al principio yo pensé que mi trabajo iba hasta, de alguna manera, terminarse, porque no salía ninguna oferta de trabajo, no se podía viajar. En el año 2022, por suerte, empieza a resurgir, empiezo a ir a documentar la pesca ilegal, empiezo a documentar los arrecifes de coral en Aruba, que hoy una expedición a la isla de plástico más grande del mundo. Entonces ahí también veo en el medio que había justamente un concurso internacional de fotografía submarina en España, y ahí fue que, obviamente, como te decía, el Nico a los 18 mandaba a todos lados, el Nico a los 22 no cambió mucho, también sigue mandando a todos lados. Entonces ahí directamente mandé también mis fotografías. Y ahí era específicamente de fotografía. Y mandé dos de mis fotografías, una son una raya águila que encontré en Aruba, y la otra es un arrecife de coral, pero pintado como parecía como una Nueva York de noche, como lleno de luces, era durante un buceo nocturno, y bueno, y mandé mis fotografías. Y ahí fue que en diciembre me decían si había quedado seleccionado, y dos de mis fotos quedaron entre las dos mejores del mundo. Entonces ahí también para mí en eso fue un salto muy grande en mi carrera, porque más allá de a nivel local o más a nivel de América Latina, estaba teniendo un impacto también internacional. Y sin darme cuenta, bueno, después se viene la gran sorpresa que para mí que fue entrar a uno de los 25 exploradores del mundo de Nat Geo, ¿no? Bueno, contame eso, porque eso es increíble. ¿Cómo llega Nat Geo, National Geographic, a vos? ¿Cómo te contactan? Bueno, yo siempre veía los documentales de chico y si vos te pones a preguntar, ¿no? ¿Cómo llegás al señor Nachio? ¿Le mandás un mail? ¿Quién es? O sea, ¿cómo llegás, no? Porque es una institución realmente muy grande y de las más prestigiosas en el mundo a nivel conservación, de los océanos y de vida salvaje. Y entonces, bueno, para mí era un sueño imposible que se iba a dar o muy de grande o nunca, pero que yo iba a estar muy feliz de poder seguir ese sueño porque realmente era algo que yo sentía, que era como mi norte de alguna manera, mi brújula que me iba a guiar durante toda mi vida. Y si no se iba a dar nunca en mi carrera, también iba a estar contento porque realmente el camino iba a ser muy entretenido, o por lo menos se veía así empezando en Cozumel, ¿no? Y bueno, y ahí fue que Nacho elige 25 exploradores jóvenes del mundo por año. Y entonces a mí yo trabajaba más con Disney, pero más del lado como de campañas, era el Día de la Tierra, era el Día del Medio Ambiente, o cosas así, y ahí terminaba la acción. Entonces, en una de esas puedo tener una entrevista, por suerte, dentro del equipo de Nat Geo, y me decían que tenía perfil de explorador, que les encantaría escuchar un proyecto mío. Y bueno, y ahí fue que para mí sí era un sueño hecho realidad, porque mis búsquedas en Google habrán sido cómo ser explorador de National Geographic de 2019 a 2022. Y en ningún lado te lo dice, porque no hay ningún link o algo que te diga, bueno, acá está. Y entonces cuando me mandaron eso, obviamente llené con mucho entusiasmo el proyecto. Y mandé mi proyecto que se llama Migrantes del Pacífico, y me dijeron que si me llevaba un mail la primera semana de diciembre es porque había quedado. Si no me llegaba ningún mail, ningún correo, era porque no había quedado. Entonces en diciembre yo estaba yendo a la casa de un amigo, me acuerdo, en tren, y empiezo a actualizar la casilla de correo. Así como siempre, como para todas las propuestas, me llegan por correo. Y ahí fue que de repente me dicen, congratulations, Nicolás, you are being selected as one of the... Entonces como que había sido seleccionado realmente como uno de los 25 exploradores. Y ahí fue realmente como, yo siento que ahora se me rompió como de alguna manera la Matrix, como que era algo que nunca pensé que iba a poder llegar, se dio y a los 22, a los 21 en ese momento, entonces ahora, y ahora que estoy acá en Baja California haciendo mi proyecto, realmente me siento como muy enfocado y muy en el norte ese que era antes Nat Geo, pero que ahora es como el océano en sí se transformó y muy contento también de poder compartirlo a la gente.
Sí, no, impresionante. ¿A qué profundidad máxima has llegado? Bueno, ahí a lo que es a nivel buceo, porque a nivel como también buceo, investigación y demás, lo máximo permitido son 33 metros. Entonces ahí realmente es como, sí se ve profundo, pero de repente capaz para construcciones o demás, sí bajan muchísimo más, pero a nivel como buceo en general, se puede bajar hasta esa profundidad, pero igual es que es realmente, ¿no? Capaz a nivel largo, distancia no se ve, pero de arriba para abajo, de abajo para arriba, se ve bastante profundo. Claro, y se ve oscuro, ¿no? Además, ¿no? A medida que bajás, más oscuro. Eh, Sí, ¿qué, qué elementos de iluminación utilizan? bueno, ahí cuando bajamos depende, porque cuando bajamos de noche, sí bajamos con linternas como para poder ver, hay luces más puntuales, luces más difusas para poder abarcar más rango de área, pero después durante el día, si bien se va volviendo un poco más oscuro abajo, no es que no llega a pasar la luz, por suerte la luz es lo que le da como de comer a muchas especies ahí abajo, entonces de día no llevamos linterna, a menos que vayamos a cuevas, pero de noche sí, y a veces también es muy entretenido de ver cuando apagamos las linternas y se empiezan a ver todos como bichitos de luz o los ojos sobre las especies. Entonces ahí directamente se puede ver la bioluminiscencia, se puede ver como toda una ciudad de luces ahí abajo y es realmente muy interesante también. ¿En algún momento corriste riesgos? ¿Tuviste miedo con algo o no? Yo el miedo se lo adjudico mucho a no conoce tanto capaz de algo, va teniendo más miedo acerca de eso, ¿no? Cuando empezamos a manejar quizás. Empezamos a manejar y capaz tenemos miedo a chocar, pero porque capaz no tenemos mucha experiencia justamente manejando. A medida que vas capaz involucrándote más, vas sumando horas de manejo, vas perdiendo el miedo y después ya manejando, no te digo como sin nada, pero la verdad que sí, como más suelto, más tranquilo. Con el buceo pasa lo mismo. Al principio quizás le vas a tener miedo a cualquier cosa que se te acerque, a cualquiera. Yo cuando recién empezaba a bucear, me da miedo hasta cualquier pececito que se me acercara y ya directamente, uy, ¿qué iba a pasar? Pero porque era un medio que no conocía. Ahora directamente, ya conociendo más el medio, tirándome casi todos los días, desde tiburones, ballenas, delfines, todo tipo de peces, directamente vas perdiendo el miedo porque vas sumando horas adentro del agua. Entonces vas conociendo más sus movimientos, vas conociendo más tus movimientos, vas conociendo más el entorno. Entonces, como a nivel peligro, que yo sienta, no me ha pasado nunca. Quizás si otra persona capaz se tira conmigo, capaz puede ser de que sienta un poco de miedo, pero capaz porque no está acostumbrado. Pero, por ejemplo, me ha pasado de ver orcas cazando, cómo le enseñan a las crías, cazar a peces que capaz no tienen mucha movilidad, y directamente eso lo hacían enfrente mío, y hasta te ofrecen la comida. Es un acto que también yo siempre lo veía en documentales, y pensé que nunca me iba a pasar, y me pasó. Una orca me ofrecía la comida como diciendo, ¿vas a querer? Y yo ni cerca, obviamente, iba a agarrar algo de lo que estaba ella comiendo. Pero son actos que realmente que capaz si se tira a otra persona puede sentir miedo, pero la verdad que al estar como familiarizado con el entorno, me siento como muy a gusto, como muy cómodo ahí con la situación y también como transmitiendo a los animales eso, tranquilidad, porque vos le transmitís a los animales eso, si estás nervioso, si estás tranquilo, si estás con miedo, si estás feliz, todo, es como que el océano lo detecta. Y hay que mantener una cierta distancia. ¿Eso cómo lo manejas? ¿Depende del animal? Bien, sí, bueno, ahí depende mucho de la especie y depende también mucho del día de la especie o del humor, porque hay veces que es como nosotros, hay veces que nos levantamos y somos la misma especie, somos el mismo humano, pero a veces nos despertamos de buen humor y hay otras que nos despertamos de mal humor y no queremos hablar con nadie. Y acá pasa exactamente lo mismo, me ha tocado de registrar especies que las veo todos los días, pero que un día se despiertan muy interactivas, es decir, que interactúan con la gente, es decir, conmigo, se acercan, saltan, juegan, y hay otras veces que directamente están como descansando, o otras veces que directamente están eh, como no queriendo interactuar, directamente pasan por debajo. Entonces ahí eso de la distancia es como muy sentido común, es mucho detectar cómo es que está el animal ahí. Si el animal te permite acercarte es porque, bueno, está generando como una interacción, un uno a uno, es como cuando alguien te deja hablar, ¿no? Si alguien vas a querer entablar una conversación, te va a hablar buena onda y te va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y van a seguir hablando. Si de lo contrario te dice, hola, vas a detectar como alguna manera, bueno, me doy vuelta y voy a seguir hablando más con alguien, más buena onda. Entonces lo de la distancia lo detectas así, como depende el día del animal y con sentido común en el momento. Por lo general, cuando bajan, cuando descienden, ¿van en grupos, van de a dos, van solos? ¿Cómo es? Bueno, ahí cuando nosotros bajamos siempre se baja de a grupo, siempre de a dos, de a cuatro, hasta de seis a veces, porque para bucear solo realmente es muy peligroso.
Es muy peligroso porque ante cualquier fallo, imagínate, no podemos respirar ahí abajo, no somos peces. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado que si falla algo del equipo, siempre poder tener a un compañero cerca. Entonces ahí en ese momento siempre se baja de grupo, cosa de que cualquier cosa que falle, tengas a un amigo o alguien que está viendo algo que vos no estás viendo, porque vos en tu equipo capaz no lo ves, pero alguien de afuera lo puede ver. Entonces siempre lo recomendable y lo como obligatorio de alguna manera es bajar acompañado de más personas. Y las señas que se hacen cuando avisás al otro que vas a subir o que estás en peligro, ¿cuáles son? Bueno, ahí, por ejemplo, algo muy distinto a lo que es acá, viste que acá podemos determinar que capaz que está todo bien, pero esto en buceo es que tenemos que subir, o sea, o que querés subir. Entonces, por ejemplo, para subir, lo que vendría a ser como un ok no es un ok. El ok es en realidad este. Entonces tenemos el ok, que quiere decir que está todo bien. Esto es una pregunta y una respuesta. Es decir, si yo te hago así, es porque te estoy preguntando si estás bien. Entonces vos me vas a responder si estás bien o si estás mal. Si estás mal, haces esta seña y te señalas dónde es que te duele. Puedes hacer como, me siento mal del oído, me siento mal del estómago, me siento mal de la pierna, tengo un calambre, o cosas así. Después tenemos para ascender, vamos a usar esta seña. Para descender, vamos a usar esta seña. Para parar, vamos a usar esta seña. Y después para animales, después vamos a usar diferentes señas, como tiburón, barracuda, tortuga. Y después de repente algunas señas que capaz se inventan ahí, depende de las especies que estén en ese mar. Pero sí porque abajo no nos podemos comunicar. Entonces es muy importante también aprenderse como todo el lenguaje de señas del buceo. Tal cual. Y si le querés hacer una advertencia a un compañero que mire para atrás o algo, ¿cuál Bueno, ahí sería la? directamente lo que hacemos es, con algún objeto metálico directamente, el sonido abajo del agua viaja 4 veces más rápido que en la tierra, entonces ahí cualquier sonido es muy difícil de determinar las direcciones. Muchas veces cuando capaz hay un barco, lo escuchamos desde muy lejos y no lo estamos viendo necesariamente. Pero cuando queremos advertir algún sonido, directamente con algún objeto metálico golpeamos nuestro tanque lo golpeamos ahí y se genera un ruido muy fuerte, el cual ya directamente la persona o el compañero que está delante va a voltear y ahí le vamos a advertir de algún peligro o de algún animal que no está viendo. Qué bueno. Bueno, ya estuviste, bueno, en varios lugares, ¿no? En Hawái, en Aruba, en Cozumel. Decime dónde estás ahora y qué estás haciendo. Bueno, sí, por suerte últimamente se dio la posibilidad de viajar mucho y ahora estoy en Baja California, acá de hecho estoy en mi casa, acá con mis fotos y mis obras, y ahora estoy haciendo lo que es la segunda parte de mi proyecto. La primera parte de mi proyecto con National Geographic empezó en Islas Galápagos, la segunda parte de mi proyecto es en Baja California. En Islas Galápagos estuve documentando la ruta migratoria de los tiburones martillo y la población más grande del mundo de mantarrayas gigantes, ahí en Islas Galápagos, y ahora en Baja California, donde me encuentro, estoy haciendo la segunda parte de mi proyecto, que es documentar la ruta migratoria de las ballenas grises, las ballenas jorobadas, las orcas y los cachalotes, que son un poco bueno, los animales que se ven acá, como de ballenas jorobadas, hasta de orcas, hasta de ballenas grises. Entonces, bueno, ahí mediante hidrófonos estamos localizando también, como escuchando lo que pasa bajo el agua para poder interpretar un poco mejor, como de alguna manera, como su idioma, empezar como a detectar como que de qué están hablando. Y ahí a partir de mi cámara bajo para hacer registros fotográficos y también además del registro como auditivo, también tener registro audiovisual de fotografía y video para poder determinar cuál es su comportamiento del día, ya sean que estén cazando, si están descansando, cuáles son las áreas en las que se mueven, las áreas de migración, las áreas de alimentación, las áreas de descanso, las nuevas crías. Entonces, bueno, eso es realmente lo que estoy haciendo acá en Baja California, mientras también se sigue viajando. La ruta que hacen es bastante extensa, ¿no? Como que casi dan la vuelta al mundo prácticamente, ¿no? Al menos yo sé que las Sí, ballenas del sur dan una gran vuelta. sí, bueno, específicamente, por ejemplo, acá las ballenas grises de acá hacen un recorrido de más de 20.000 kilómetros para poder llegar acá porque vienen de las aguas de Alaska. Entonces, de Alaska hasta venir al Golfo de California tienen unos 10.000 kilómetros, para volver tienen otros 10.000. Y acá estas aguas vienen a poder descansar y a defenderse de sus depredadores, es decir, de poder defenderse de las orcas. Muchas veces las orcas lo que hacen es separar a las madres de las crías para poder al final tener como una cacería exitosa y poder conseguir alimento para ellas. Entonces acá en las aguas del Golfo de California tienen aguas poco profundas, aguas de 3 metros, de 4 metros, algo realmente increíble porque es una ballena de 15 metros y está en aguas muy playas, muy poco profundas.
Entonces ahí realmente vienen a descansar y una vez que vienen a reproducir a sus crías, a amamantarlas, y una vez que están preparadas y grandes como para poder realizar la migración de vuelta, vuelven a Alaska, pero ya como un poco más independiente y más grande para poder afrontar quizás peligros o situaciones de riesgo como quizás una cacería de orcas o de algún otro tiburón o animal. ¿Qué equipo fotográfico utilizas? Bueno, ahí, mira, ahora justo tenía, acá está, mi cámara, acá por ejemplo, acá tengo mis cámaras que son estas para arriba del agua, que es para poder sacarle más a vida silvestre, más también registro de dorsales a las especies, como las ballenas también durante sus saltos y demás. Y después también tengo mis equipos submarinos, que también son igual, sería esta misma cámara con otro lente, y con la diferencia que se le pone como un housing, se le llama, que es como una carcasa, que es lo que nos va a permitir tener a la cámara a mucha profundidad, hasta 60 metros. Porque la cámara en sí no es submarina, sino lo que lo hace submarina es como el estanco, el housing que lo que lo protege. Claro. Y eso es básicamente lo que uso. Yo siempre uso lentes teleobjetivo y gran angulares como para poder tener más como rango de poder agarrar tanto lo que esté muy lejos como lo que esté muy cerca. Y bueno, y además de equipos fotográficos, también, como te decía, hidrófonos para poder escuchar a las especies abajo del agua y demás. Pero me imagino, llevas 2 equipos por si en alguno falla o te quedas sin memoria o algo. Sí, 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 ahí siempre se baja como, te decía, como con la cámara de tierra, vendría a ser como con la que se saca más los saltos, más las dorsales, y después para abajo del agua la que tiene el estanco. Entonces ahí siempre se manejan dos equipos más que nada también para poder manejar como con más rapidez. Si justo salta y justo también tenés que meterte abajo del agua, tener un equipo listo para afuera del agua y otro equipo para dentro del agua. ¿Cuánto tiempo más o menos cuando se sumergen, cuando están ahí, se quedan bajo el agua? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí depende porque cuando bajamos a bucear también depende mucho de la profundidad. Por ejemplo, cuando nos metemos por así decirte, a 20 metros, a 25 metros, no es lo mismo dar una bocanada de aire a 20 metros que a 10 metros. El aire se va a consumir más, la presión también aumenta y también nos empieza a entrar como nuestro nitrógeno residual. Es más un aspecto más físico, pero de alguna manera es como que, imagínate que llevemos un globo de la superficie, ¿no? Que está como con una masa de aire grande, cuando lo llevamos a 30 metros, ¿qué pasa? Su volumen reduce, como se hace muy chiquito por la presión. Entonces lo que nos pasa ahí abajo es que también nosotros, abajo, como nos empieza a insertar algunas burbujas de nitrógeno, que están a esa presión, a ese volumen. Pero si la llevamos a la superficie, puede convertirse como en el globo, expandirse. Y ahí es donde pasan como para acá vas a alguna cosa de neumotórax o sobreexpansión pulmonar, que es donde se explotan los pulmones o demás. Entonces por eso es muy importante poder mantener como siempre los valores de buceo estándares y conservadores, para poder estar, por ejemplo, en una inmersión de, suponete, de 25 metros o de 27, 28 metros, poder estar alrededor de 15 minutos, por ejemplo. Pero ahí es donde se hacen diferentes bajadas de buceo y no está de una ir bajando a los 27 metros, sino que capaz bajas a 15, después a 20 y después terminas bajando a los 27. Entonces, medianamente, nosotros estamos a una profundidad de 15 metros, donde también se permite ver el espectro visual mejor, a unos 45 minutos por buceo, 50 a veces, depende el consumo de aire también. Claro, y hay que calcular la vuelta, ¿no? Sí, 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 Cuando sí. subís, sí. Bueno, contame, estuviste en la cumbre de líderes, de jóvenes líderes, estuviste dentro de los 100 jóvenes líderes, ¿no? Creo que eras el único argentino. Sí, ahí por suerte, ahí, bueno, pude conocer a más argentinos que estaban involucrados allá, pero sí fue muy importante para mí recibir eso porque es como te decía, ya si bien a nivel local y a nivel de América Latina ya se estaba como sintiendo un apoyo, ahora a nivel internacional cada vez más con lo de la CHIO, más con estas cumbres, y te permiten conocer muchos contactos. Una de las cosas más importantes también de estas conferencias son los contactos y las conexiones que puedes generar, y por otro lado también los discursos de los diferentes países, porque van entidades de gobierno, presidentes, gobernadores, vicepresidentes, ministros, de toda parte del mundo, y bueno, y puedes escuchar los diferentes relatos para poder llevártelos a tu país después. Sí, digamos, esta era la cumbre mundial de líderes ambientalistas, no lo dije, dije la cumbre, pero bueno, líderes ambientalistas, jóvenes en este caso, y vos diste discurso, ¿no? Contame un Sí, poco lo que dijiste, o bueno, el ahí título.
Principalmente ahí lo que advertí es sobre los principales como riesgos que puede tener hoy en día, y más con un tema que está de actualidad, como es la minería submarina. Hoy en día Argentina, México, son los países hispanohablantes los únicos que como que están a favor de que se realice esta acción, después Brasil por otro lado también, pero Argentina y México son los principales países que se están como poniendo a favor de que se realice esta acción, y que es una acción realmente que tiene un impacto irreversible en los ecosistemas marinos, porque estamos hablando de que es un medio el cual no conocemos. Estamos hablando, la minería submarina busca explotar el fondo submarino para poder extraer de ahí como los metales preciosos, como de oro, litio y diferentes metales, ¿no? Lo cual compone unos riesgos irreversibles, como decía, porque no tenemos información de eso, de ese fondo. Entonces, cualquier estudio de impacto ambiental no es válido porque no conocemos ni siquiera a nivel científico las especies que están ahí, el fondo submarino, qué está albergando, cuáles son las especies, qué están haciendo, cuáles son sus comportamientos. Entonces, no conocemos el fondo y ya lo queremos explotar. Entonces es algo realmente como muy alarmante. Y ahora, el 18 al 31 de marzo, ahora nada más, en 3 días nada más, se va a desarrollar en la ISA, que es donde se realiza la primera de son 2 cumbres que también se van a realizar, acerca de si se va a realizar o no esta acción en la minería submarina. Las licencias se van a otorgar de aquí a 30 años, es decir, si no lo frenamos este año, de aquí hasta el año 2053 vamos a estar sufriendo los daños que se puedan causar en el fondo submarino. Que si están en el fondo submarino, es que la Tierra lo puso ahí por algo. Es decir, no sé por qué queremos nosotros sacarlo de ahí y llevarlo a la superficie. Y realmente es algo, como te decía, que podría traer realmente como enfermedades muy tóxicas, ni que hablarle de la pérdida de la biodiversidad ahí abajo. Entonces ahí es como que en mi discurso advertí durante eso acerca de esos riesgos y de lo que puede hacer Argentina como país y lo que del mundo ya se posicionó en contra, ¿no? Países fue como el ministro de Francia, el presidente de Palau, mismo el presidente de Panamá, ¿no? Entidades que ya le dijeron que no a la minería submarina, y sin embargo pareciera que hoy en día en Argentina todavía no estaríamos entendiendo del todo el mensaje. Entonces advertí acerca de esos riesgos en mi discurso. ¿Acá tuviste posibilidad de hablar con alguien del gobierno como para a comentarle esto? Bueno, realmente, por ejemplo, ahora cuando estuve en Panamá, y de hecho mi estadía en Panamá fue muy corta, fue algo así, 1 semana y media, me invitó el presidente al Palacio Presidencial, tuve la suerte de poder conocerlos, a todas las entidades del gobierno de ahí, y sin embargo algo que me frustra mucho también siempre en mi país, porque yo de alguna manera no, yo nací ahí y es donde realmente siempre quise como hacer mi labor. Uno, que bueno, a nivel como laboral nunca me surgió ningún tipo de trabajo ahí, pero otro que también no me sentí nunca escuchado ahí. Y que en otros lados, que quizás voy, como te digo, 1 semana y media, no es que ni hecho en Argentina, estuve como 20 años directamente, y ahora tengo 23. Como que a veces no me siento como de alguna manera como escuchado, entonces también es muy difícil como poder llegar a las entidades de gobierno. Y más cuando también los mensajes son importantes, no estoy diciendo ya ni como capaz en Panamá, que era como para capaz algún reconocimiento como mi labor y demás, sino que capaz en Argentina sí me gustaría poder incidir en cosas que realmente están sucediendo, en tratados en los cuales nos tendríamos que involucrar, en cosas que estamos a favor y realmente el mundo ya se posicionó en contra, y cómo nosotros le avalamos como al desarrollo económico, supuestamente como una salvación, pero a mí nunca me ha tocado de poder recibir algún llamado o alguna cosa para poder por lo menos conocer o entablar un diálogo o alguna mesa, justamente algún almuerzo o algo informal o formal. Yo siempre estuve dispuesto, pero nunca de alguna manera como fue escuchado. Entonces, de alguna manera, también por eso es que no se me da la suerte de poder volver a Argentina quizás a hacer lo que yo realmente quiero hacer. Sí, una pena. Bueno, pero vamos a pensar que tal vez se pueda lograr. Hay tiempo hasta el 31 de marzo, no hay mucho tiempo para, para que no firmen eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y ahora lo Eh, importante también sí, es que ahora, por ejemplo, la primera instancia, el 18 al 31 de marzo, que nada más habrá 2 semanas, y después tenemos la otra que es en junio, mediados de junio también, que es la segunda instancia, donde ya se van a otorgar las licencias. Entonces ahí por eso, por lo menos, estaría bueno siempre poder incidir en contactos de Cancillería, que son quienes lo que van a dar el mensaje. Entonces, bueno, ahí por suerte en Panamá pude entablar un diálogo, hasta mismo también con los miembros de la Embajada de Argentina en Panamá. Entonces también, bueno, ahí está bueno porque son diálogos que van avanzando y que van por suerte dando espacio al diálogo. sí, sí. Bueno,
¿Cuándo crees que vas a terminar esto de Baja California, el proyecto de Nat Geo? Bueno, a nivel como proyecto, ya ahora en los próximos meses, ya va culminando con mi proyecto, pero es un proyecto que, de mi parte, a nivel personal, es un proyecto que lo quiero seguir durante toda mi vida, más allá de proyectos de que van saliendo y demás. Es un proyecto que yo estoy dispuesto también a hacerlo durante toda mi vida, que es la realidad, seguir poder documentando las especies de Baja California y todas las que albergan acá el Mar del Pacífico también. Entonces, si bien ahora, ya en los próximos meses, como te decía, en los próximos 2 meses ya van a estar los entregables, yo estoy dispuesto a dar toda mi vida en este proyecto y también en los proyectos que vayan saliendo también, viajando a muchas conferencias y demás, pero también haciendo como hace aquí, porque realmente es un corredor de animales que no está en ningún lado del mundo, entonces me interesaría también estudiar a todas las especies que están como aquí, poder seguirlas viendo en primera persona y tener también el placer de poder verlas, porque estamos hablando de que quizás en los próximos años quizás vamos a poder ser afortunados de hoy en día verlas, porque en los próximos años quizás no las vamos a poder seguir viendo. Entonces también poder ir alertando progresivamente acerca de los daños que hoy les estamos generando, y todavía estamos en una etapa en la que estamos a tiempo de poder regenerar todo ese ecosistema, ¿no? De salvar a determinadas especies. Pero de lo contrario, si no hacemos nada o si seguimos haciendo impactos negativos, de lo contrario desaparecerá todo esto. Entonces, ahora es donde estamos en un punto como de esperanza, en una década de esperanza en la cual tenemos como hasta el año 2030 para poder revertir cualquier efecto negativo, así que estamos todavía en carrera, lo que sí necesitamos como accionar, pero sí. Sí, ¿tenés algún animal así favorito? Me refiero, no sé, los pulpos, las ballenas, ¿alguno? Bueno, ahí al principio cuando yo recién empezaba era un tiburón ballena, que era un tiburón que me encontré de 12 metros, realmente gigante, y ese es como de alguna manera mi animal favorito también porque fue el que más me marcó, también fue mi primer tiburón tan grande que veía ahí en Cozumel, marcó de alguna manera como el fin de mi carrera, no, el inicio de mi carrera de alguna manera ahí cuando tuve el título de buceo, entonces fue como un animal muy, como, muy espiritual como para mí y también muy significativo en la vida real porque es realmente muy grande, como un edificio de 5 pisos quizás. Entonces yo creo que el tiburón ballena se lleva todas mis miradas. Bueno, buenísimo. Me imagino que seguís estudiando, investigando, ¿no? Las distintas especies para detectarlas, para saber, para hablar también con la gente del lugar, ¿no? Que te puede Sí, dar datos. sí, ahí siempre lo que nunca se deja de hacer es de estudiar, de poder conocerlas más, porque siempre acá, bueno, más acá en Baja California, mismo en Argentina también, en Puerto Madryn, por ejemplo, que son ciudades que están llenos de científicos, llenos de biólogos marinos, de oceanógrafos, ingenieros bioquímicos, entonces todo que se pueda relacionar todo el tiempo con el océano, yo siempre estoy en contacto también para poder aprender más, ya sea acidificación de océanos, de calentamiento global, acerca de una especie en sí, capaz biólogos que están estudiando a las mantarrayas, capaz biólogos que están estudiando el crecimiento de las ballenas, entonces como que de eso nunca se deja de aprender, y bueno, y también como de mi parte también doy charlas en colegios, entonces también todos los conocimientos que voy como aplicando, también poder como esparcirlos y difundirlos también a los más pequeños quienes van a ser los próximos defensores. Buenísimo. Bueno, Nico, la verdad te felicitamos desde el Consejo. Excelente todo lo que venís haciendo en tan poco tiempo, porque hablamos de, bueno, a los 17 terminaste el secundario y hoy tenés 23 y ya has hecho de todo. Así que felicitaciones por eso. Bueno, de paso quiero agradecer a la gente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a la presidenta, a la doctora Gabriela Russo, y a la doctora Goboni, que es, bueno, la vicepresidenta segunda del Consejo. Así que, bueno, muchas gracias por todo, Nico. No, muchas gracias a ustedes y acá de mi lado ya saben para lo que necesiten, acá dispuesto a todo. Bueno, gracias.